Prensa Fútbol es presentado por PF Alimentos y Acer. Hola, 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 muy pero muy buenas tardes, arrancamos más puntuales que nunca, es el capítulo 142 de Prensa Fútbol en Radio Z, para hablar de fútbol, actualidad futbolera. Tenemos un tremendo invitado también, pero como siempre con equipo completo, con Rodrigo Moya ahí en los controles y Carlos Piratini. ¿Cómo estáis, Carlos? Bienvenido a Prensa Fútbol en Radio Z. ¿Cómo va, Bien por acá, esperando la tarde, esperando ver el debut de Católica y Coquimbo Unido en Copa Sudamericana, después de haber visto los resultados de los otros tres equipos en los 2 días anteriores. Contémosle a la gente que le ha ido más o menos a los equipos chilenos. Primero, ganó el Audax, empató la Calera y ayer Huachipato perdió con Fénix. Así que han sido resultados distintos para el fútbol chileno. Hoy día juega Coquimbo, juega la Católica, así que vamos a estar conectados ahí para saber la suerte de los chilenos ahí en la Copa Sudamericana. También para hablar mucho más también. Pero tenemos un invitado de lujo hoy día, que ya lo vemos que se conectó aquí, llegó a Prensa Fútbol en Radio Z, pasó por Chile, México, Chipre, Venezuela, Argentina, por todos lados llevó sus goles. En México se transformó en ídolo, uno de los símbolos de Colo-Colo en la época de Colo-Colo en la quiebra también, así que le damos la bienvenida al hoy comentarista deportivo también, al gran Sebastián Chamagol González. ¿Cómo estáis, Sebastián? Bienvenido a Prensa Fútbol en Radio Z. ¿Qué tal, Rodrigo? Un saludo también a Carlos, bueno, a todos los amigos que están escuchando. Un placer el poder estar con ustedes. Sebastián, estamos conversando para meternos de lleno en lo que va a ser la conversa del día de hoy. Quería comentar lo que fue ayer el histórico arbitraje de María Belén Carvajal. Yo creo que una situación impensada hasta hace muy poco tiempo. No sé qué les parece a ustedes. A mí me da un gusto ver a María Belén Carvajal arbitrando ayer, dirigiendo en la primera vez. Me parece que es un logro tremendo para el fútbol chileno. Ella ha seguido rompiendo récord porque fue la primera dirigente en segunda división profesional, estuvo en el Mundial de Francia. Me parece que son tremendos hitos para nuestro fútbol. No sé cómo lo ves tú, Sebastián. Sí, y además que la verdad lo hizo bastante bien. Tuvo la posibilidad de cobrar 2 penales que fueron penales, que no era fácil, sobre todo uno, el primero, una mano bastante rápida también ahí en el área, y después un agarrón de camiseta que a veces cuesta percibirlos porque son jugadas rápidas, hay mucha gente en el área, y sobre todo porque la primera vez no hay VAR, entonces no tiene ese apoyo, y la verdad es que lo hizo bastante bien en el partido de Melipilla frente a Copiapó, y yo creo que un buen inicio ya en una categoría mucho más exigente. Sin duda que la segunda también es complejo, pero ella ha venido haciendo el recorrido que me imagino yo y también considero que tienen que hacer todos los árbitros, no solamente una mujer en este caso, todos los árbitros de pasar en la etapa formativa, dirigir obviamente en lo que es el fútbol joven, posteriormente en las divisiones que insisto, son complejas, no es fácil dirigir en la segunda o en la primera vez. Hoy día quizás en primera división te apoya un poquito más el VAR para no tener quizás tener un margen de error menor. Así es que bastante bien y esperar que se puedan sumar obviamente muchas más mujeres al arbitraje. Creo que le haría bastante bien, sobre todo al desarrollo del fútbol chileno. Carlos, ¿tú te imaginabas ya 5 años atrás que hubiera pasado esto en el fútbol chileno, una mujer dirigiendo en primera vez? Porque ha sido muy rápido como se ha ido incorporando la mujer al fútbol, y es muy bueno también que ya deje de ser solo para el hombre como era pensado anteriormente, que en los colegios las niñas no tenían ni siquiera espacio para jugar. Un poquito ir abriendo la mentalidad, y en ese camino María Belén Carvajal es una, por así decirlo, rupturista y cambiando la historia de lo que ha sido el fútbol con las mujeres en nuestro país. Sí, hay otras mujeres más, tuve la oportunidad de cuando un par de años atrás hice el curso de técnico en el INAF, el ver algunos entrenamientos, porque entrenan ahí en Quilín, entrenan los árbitros, y ver también mujeres que se están incorporando no solamente al tema del arbitraje, también a la dirección técnica y a otros caminos más dentro de la industria del fútbol. Ahora yo creo que es algo de oportunidades también. Ayer demostró que de alguna manera lo puede hacer, de ir sacando también esos prejuicios que existen obviamente en el fútbol, y yo creo que los jugadores lo entienden así también, y hay un respeto a ese trabajo,
Ahora yo creo también que va a seguir esto creciendo, aumentando. Ya el fútbol femenino también ha ido luchando de a poco con ir profesionalizándolo y nada, esperar que de alguna manera falta mucho por profesionalizar en el fútbol chileno y dentro de esas áreas obviamente que el fútbol femenino es uno más, pero de a poco se va incorporando y yo creo que por lo menos el ejemplo de ayer es súper válido y súper bueno. O sea, yo creo que el fútbol femenino se ganó su espacio hace muchos años y creo que la mayor exponente, Cristian Edler, podríamos decir que es de los 4 o 5 deportistas chilenos, futbolistas chilenos más destacados en el extranjero. Entonces habla muy bien de lo que está haciendo el fútbol femenino y cómo lo están trabajando. Pero creo que es principalmente lo que ellos o ellas están haciendo más que el apoyo gerencial en ese sentido. Sí, no, apoyo gerencial hoy en día no existe prácticamente a lo que es la industria del fútbol femenino, pero en general, yo por eso hablaba hace un rato el tema de que falta mucho por profesionalizar en muchas áreas en el fútbol chileno, y eso tiene que ver también con muchas situaciones también en el fútbol masculino, en el fútbol profesional, en el fútbol formativo, o sea, demasiadas áreas donde hay que hacer hincapié y donde hay que meter también inyección económica y muchas cosas. Gestión, etcétera. Y el fútbol femenino hoy en día, claro, ha venido evolucionando, ha venido tratando de subir escalones de forma más rápida, pero se encuentra sin duda con esa muralla gigante de que sigue siendo una carga más también para los dirigentes, pues sigue siendo una carga más para la industria en ese sentido y por eso cuesta tanto y va a seguir costando, pero yo creo que la lucha la están dando y de a poco se va a ir incorporando. Ahora también es súper importante que no solamente tenga el apoyo dirigencial, acá también necesita un apoyo de la gente, del hincha, porque al final mientras más iniciativa haya, mientras más visibilidad exista, mientras más apoyo en ese sentido, obviamente que va a aprender mucho más para que la inyección económica aparezcan y para que obviamente aparezca ese respaldo mucho más estructural. Mientras tanto va a seguir obviamente quedando un poco de lado lo que es el fútbol femenino. Y ojalá que no quede de lado lo mismo que el fútbol joven, que lo hemos conversado otra vez acá con Carlos Piratini. Ahora hemos visto que el fútbol joven quedó medio relegado o súper relegado este año también. No hay competencia, no juegan desde el estallido social del año pasado. El fútbol femenino recién va a partir y tuvieron que hacer una campaña, la JUF y todos los equipos para que pudieran transmitir los partidos televisivamente. Entonces, ojalá que no queden en olvido ni los jóvenes ni las mujeres y que esté la paridad y también haya una inyección ahí económica de parte de la NFP, también los empresarios, que haya un apoyo también de los clubes, que lo vean como una inversión, no como un gasto como lo están viendo mucho acá en nuestro fútbol chileno. Pues imagínate lo que pasa con la segunda división, que tendría que ser una división con un apoyo también participativo, sobre todo lo que pasa con los equipos de primera y primera B, y la segunda división se tienen que mantener por el ingreso que hacen, en este caso, quienes son parte o quienes son dueños de las instituciones, pero no tienen ningún respaldo extra. Y es bien complejo. Entonces está hablando de una categoría que está a un paso de lo netamente más profesional y tampoco tiene respaldo. Así que imagínate si se hace más complejo para todos los demás que lo ven, insisto, como lo siguen viendo como un gasto y como, entre comillas, un cacho prácticamente. Sebastián, es que ahí te quiero meter en ese mismo tema. Siento que invertir en el fútbol se ha transformado en un cacho. Tú viviste una parte, porque fuiste parte de la quiebra de Colo-Colo, y el inicio y la llegada de Blanco y Negro, que para muchos fue una esperanza de tiempos mejores de lo que venía pasando recientemente con Colo-Colo. Pero da la impresión que en la sociedad anónima hay una inversión inicial de comprar acciones y después vender un par de jugadores, hacerla pasar y gracias, y mantener un status quo. A mi parecer, son los dirigentes del fútbol chileno, son los grandes responsables de los resultados que vemos afuera con los clubes, que no nos va bien en Copa Libertadores, que en Copa Sudamericana competimos, pero que no tenemos un equipo que pueda destacar o que pueda sobresalir, como pasa con Independiente del Valle en Ecuador, o con Liga, como pasa con Caracas, que ha resurgido en Venezuela, o como pasa con algunos otros equipos de primer orden. ¿Tú sientes que estamos viviendo una crisis dirigencial fuerte en el fútbol chileno? A ver, yo creo que al final
haciendo un resumen de malos resultados, sin duda que es multifactorial, o sea, hay muchas cosas que influyen para no ver un crecimiento. Pero si tú pones una escala o pones un número con respecto a las responsabilidades, sin duda que el número uno termina siendo lo que tú acabas de decir, el tema dirigencial. El statu quo ha sido constante desde que se generaron la sociedad anónima de alguna manera y que claro, lo que es el formato es súper bueno con respecto a tener un orden mucho más económico, un orden mucho más del pago mensual, de ciertas situaciones que obviamente le dan dando un peso y un estatus al fútbol. Pero acá hay una gran problemática de fondo y que yo la verdad es mi conclusión. Yo así lo veo, analizando, estudiando por muchos años también el tema de la industria en lo más particular. Y acá hay un tema en que los dirigentes no han crecido, porque los dirigentes de alguna manera tampoco se han ido capacitando, se han ido subiendo a este cambio que ha tenido el fútbol, como se ha ido modernizando el fútbol a través de la gestión. Entonces, claro, uno ve en el fútbol, y esto pasa en el fútbol mundial, pero si lo llevamos a lo específico del fútbol chileno, se ve que hoy día a los futbolistas se les exige obviamente una situación física profesional, a diferencia de años anteriores, en los cuales hoy día tú ves un biotipo distinto, ¿cierto? Los ves a todos, por darte un ejemplo, con Caluga, antes no sucedía eso, o sea, el futbolista también se ha ido incorporando a esa modernización de lo que implica el deporte, lo que implica el fútbol. Lo que son los staff técnicos también, los técnicos se tienen que hoy día ir capacitando. El técnico que de alguna manera no planifica se queda abajo, no resulta, le va mal y no tiene trabajo. Así pasa con los preparadores físicos, así pasa con los nutriólogos, así pasa con los médicos, los clubes, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con los dirigentes? No existe una capacitación, una modernización para los dirigentes. Entonces, acá la gran problemática que tiene para mí la sociedad anónima es que no gestionan como debería ser, no hay una buena gestión, con lo que implica obviamente el saber manejar un club, el saber administrar un club. A lo mejor en ciertas situaciones lo económico lo pueden hacer, porque claro, hoy día en primera división, en primera B, los clubes saben que mensualmente reciben un pago del canal del fútbol, y con eso a lo mejor se pueden ir manejando, pero ¿dónde está la planificación a mediano o largo plazo? ¿Dónde está la inyección económica de lo que van recibiendo al fútbol formativo? Porque si tú le preguntas y haces una radiografía de la situación de la gran mayoría de los clubes chilenos, todos te van a decir que su gran capital, y porque es así, su gran capital son los jugadores, o su gran objetivo a mediano o largo plazo, ¿cuál es? O a corto plazo, vender jugadores. Pero ¿qué haces tú para prepararlos, o qué haces tú en el fútbol formativo para poder vender jugadores? O sea, ¿cuál es tu planificación? Y ahí está el tema. Entonces, claro, ojo, que todos los clubes son distintos, todos los clubes se tienen que manejar a través de su historia, de su idiosincrasia, porque no es lo mismo liderar y manejar o gestionar un club como Colo-Colo con la exigencia mediática que tiene, que gestionar a lo mejor otro club que la verdad tiene menos hincha o tiene menos repercusión mediática. Pero de igual forma todos deberían tener un objetivo, deberían tener un plan estratégico, y eso realmente en el fútbol chileno no existe. Muchos pueden decir, sabes que sí lo tenemos, pero no lo llevan a cabo tampoco, y ahí está la gran problemática. Es un tema de fondo, pero a mí es un tema también mucho más estructural y mucho más de gestión. Yo creo que Sebastián da en el clavo ahí, o sea, tú hablas de la gestión. Acá tampoco hay una preparación de los dirigentes en gestión deportiva, porque llegan muchos dirigentes, muchos empresarios a cargo de los clubes, pero que se manejan en otro ámbito. Y el fútbol es un negocio totalmente distinto, la gestión deportiva, lo que tú dices, Sebastián, la planificación, es otra cosa. No es una fábrica de salchichas, como decimos comúnmente, sino que es fútbol, es otra cosa. Hay una inversión, hay recursos humanos implicados, que son los futbolistas, los niños que llegan a los clubes. Entonces esto no es tan fácil. Entonces falta esa preparación ahí en la dirigencia, y que muchos llegan y se conforman con hacer la pasada, como decía Carlos, de agarrar las lucas del canal del fútbol y que funcione la máquina un poquito, pero, que no nos compliquen,
Sí, y nos ojo, vamos. Rodrigo, que también pasa, por lo menos acá en Chile, y pasa en otros países también, que el otro día yo escuchaba al gerente deportivo independiente del Valle, y él decía que él viene fuera del fútbol, viene de la economía y llegó, es muy buena su historia, porque al final cómo llega a trabajar Independiente del Valle y cómo le dan un giro a un equipo que hoy día es ejemplo de gestión, o sea, es un ejemplo de cómo las cosas se tienen que ir trabajando con su idiosincrasia, con su historia, con sus recursos, pero de alguna Sí, manera teniendo incluso después un éxito deportivo. Y que hoy día, ojo, hoy día lo llevan a la selección. Hoy día la gran mayoría de los jugadores jóvenes que están en la selección ecuatoriana son de Independiente del Valle. Bueno, para no alejarme, él decía que lamentablemente en la industria del fútbol sucede que el fútbol se recicla de la misma gente constantemente. ¿A dónde apuntaba? Decía que el fútbol siempre, divisiones menores, ¿qué pasa? Están solo exfutbolistas. A ver, con esto no quiero decir que no estén malos ser futbolistas, porque obviamente un exfutbolista tiene un currículum, tiene una historia totalmente distinta quizás a otro que viene de fuera del fútbol, que va a entender ciertas situaciones. Pero hoy día ese exfutbolista, por lo menos en lo que es el fútbol formativo, tiene que saber que de alguna manera tiene que capacitarse y tiene que estar ahí por incluso una visión distinta, o sea, de formar jugadores. La gran mayoría llega con una visión de querer estar ahí, no sé, 1, 2, 3 años para poder dirigir profesionalmente al primer equipo, que también es válido, pero ahí es donde faltan lineamientos claros con respecto a la cúpula, a la gente que toma las decisiones finales. Y después yo creo que hace mucha falta en nuestra industria, en el fútbol chileno, capacitaciones, o sea, recurso humano con una visión de trabajo, con una visión de planificación, con una gestión de verdad, una visión de hacer crecer a la industria. Yo creo que ahí también falta un salto de calidad. Eso obviamente va a depender de lo más personal. ¿Y por qué vuelvo también al tema dirigencial? Mira, yo he tenido la oportunidad en estos 6 años, desde que me retiré, de hacer 3 diplomados de gestión deportiva. De hecho, ahora estoy terminando uno de gestión deportiva y de especialización en fútbol. Y en los 3 diplomados, el año pasado hice uno de la Santo Tomás, de gestión deportiva, que es mucho más global. Ahora estoy haciendo uno de la Universidad de los Andes, que es específico en fútbol. Y no hay ningún dirigente. No hay ningún dirigente. No me he encontrado con ninguno conocido o que yo sepa cuando hay una presentación de que son dirigentes. Y tampoco me he encontrado con compañeros de profesión, tampoco me he encontrado con ex futbolistas. Entonces es solo gente que tiene una visión y unas ganas, unos deseos de entrar al fútbol, porque ve que el fútbol obviamente hay una oportunidad, pero que tampoco está profesionalizada. Entonces yo he podido hacer una radiografía quizás completa en ese sentido, y por eso lo estoy hablando con dato duro, porque es así y esa es nuestra realidad, lamentablemente. Ahora, en Chile también somos muy malos para copiar ideas y para poder trabajar. Yo comparto contigo en el sentido de que la planificación en divisiones inferiores está muy mal hecha. Creo que en Chile no se sabe cuánto cuesta sacar un futbolista. O sea, si a ti te preguntaron, tú hiciste toda tu división inferior en Colo-Colo, ¿cuánto costó que tú llegaras al primer equipo para como inversión en Colo-Colo? Ellos no lo tienen cuantificado. Y probablemente en la mayoría de los clubes pasa. Acá es la oportunidad de detectar un buen futbolista en algún sector, lo apoyamos económicamente, si necesita, educacionalmente, alimenticiamente, y listo, y vamos para adelante. Pero también muchos dicen, sí, pero hay un riesgo, ¿qué pasa si se aburre? ¿Qué pasa si se lesiona? Vamos a perder esa plata, y ahí tampoco no hay la intención de invertir. Durante los 90 creo que hubo muchos clubes que sí trabajaron con ciertos personajes, lo hizo Colo-Colo, durante muchos años de los 90, trayendo a Peckerman, lo tenía Audax Italiano, que tenía Mario Moreno a cargo de todas sus divisiones inferiores, lo tenía Huachipato en el sur, y habían 6-7 equipos que funcionaban no con inversión, porque los campos de entrenamiento no eran los mismos que son ahora. O sea, Audax entrenaba en Chilectra, ahí en Froilán Roa, Colo-Colo en una cancha 4 en el Monumental, y ahora que tenéis más capacidad, que tenéis más infraestructura, siento que el apoyo es mucho menor.
y estamos esperando las oportunidades. Y para llevarte, por ejemplo, el caso exacto de Colo-Colo. Hace 6 meses atrás escuché a Marcelo Espina que decía que el proyecto Colo-Colo era que en el 2025 el 60% tenían que ser futbolistas formados en casa y el 40% incorporaciones. Y le decían, bueno, ¿y cómo va a hacer el trabajo? No, nosotros tenemos una muy buena sub-17, donde están los Johan Cruz, donde están los Pizarro, donde hay 3, 4 jugadores más. ¿Pero cómo se ha trabajado ahí? No, es como lo mismo que pasó con la generación dorada. Se dio un momento específico donde apareció un grupo de futbolistas que se juntaron y nos dieron la oportunidad. En Colo-Colo se dio esa misma oportunidad y el discurso se aprovecha en estos momentos aprovechándose de esos futbolistas que no sabemos con 17, 18 años si realmente van a dar el salto de calidad en 3, 4 años más. Es que eso es muy difícil de ponerlo también en algo mucho más tangible. Es súper complejo. Si uno que también yo tuve la oportunidad de convivir desde los 12 años, sobre todo en Colo-Colo, de formarme, pasar por todas las categorías. Te estoy hablando de que por generaciones se llegaba 1, con suerte, 2, más allá de pensar que a lo mejor una generación espontánea como esta sub-17 que tú dices, que ha salido campeón prácticamente en todas sus categorías todos los años, eso no te garantiza absolutamente nada, porque además la competencia interna, la competencia del fútbol formativo no es de las mejores, porque está mucho más regionalizada, tampoco es competitiva a nivel nacional, entonces es muy complejo, es muy difícil, sobre todo porque yo creo que el trabajo para sacar jugadores jóvenes tiene que ser mucho más integral. Entonces, por ejemplo, acá en Chile la figura de un jefe de desarrollo del fútbol formativo no existe. Acá es un jefe técnico, que un jefe técnico en la gran mayoría de los clubes también es técnico de la sub-19 y desde ahí empieza la planificación y además ese técnico dura 2, 3 años en los clubes porque tiene la visión, la intención de dirigir profesionalmente, entonces tampoco perdura en el tiempo. Ahora, después está el tema, insisto, que no se estructura, no hay un plan estratégico. A nivel formativo yo te aseguro que la gran mayoría de los clubes no lo tiene. Entonces desde ahí nada más te basas para sacar jugadores en que salga una generación espontánea o algún jugador que a través de su individualidad pueda adaptarse de repente al primer equipo y pegar el salto. Pero tú tienes que partir de la base que en el fútbol formativo de 300, 200 jugadores que tú estás formando, te va a llegar 1 o 2 con suerte. Bueno, y tienes que preparar y tienes que invertir también, así va a ser los jugadores que no te lleguen. Y los jugadores que no lleguen, bueno, tratar de proyectarlos de otra manera. A lo mejor darle las posibilidades de que puedan irse a otro club, de tenerlo a lo mejor también súper en un seguimiento constante, en tratar de que a lo mejor, no sé, pues en 2 años más los vas a traer de vuelta y vas a seguir perteneciendo a tu institución y de alguna manera va a llegar con otro salto de calidad, darle a lo mejor un sentido más social también a ese jugador, un sentido más educacional incluso, o sea, hay muchas cosas. Acá, por ejemplo, en Chile hay una patita dentro de la formación que lamentablemente está desaparecida, entre comillas, que no existe y que no le dan ningún potencial los clubes, siendo que es una joya tremenda económica de potenciar jugadores, etcétera, que son las escuelas de fútbol. Acá las escuelas de fútbol para los clubes no existe, o sea, es como, no, es un gasto, ¿para qué vamos a tener a alguien que se haga cargo de la planificación de las escuelas de fútbol, de generar franquicias, de que eso sea un puente de captación importante? Y por eso los chicos están llegando a los 12, 13, 14 años recién a los fútbol formativos. La captación acá en Chile empieza a esa edad, entonces ya perdiste una edad de oro maravillosa a los 8, 9, 10 años de jugadores, porque incluso esa competencia tampoco hoy día prácticamente está desaparecida. Hasta el año pasado se jugaba 8, 9, 10 años, ahora ya no existe. Entonces es un tema estructural bien complejo y por eso cuando fácilmente se dice no, es que no hay recambio. Pero ¿por qué no hay recambio? Pues si no se trabaja en la búsqueda de un recambio. Entonces, nada más estamos esperando generaciones espontáneas y esas generaciones espontáneas son cada 15 años. Con suerte, sí, cada 10 años.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Sebastián González acá en Prensa Fútbol en Radio Z. Y hay mucha gente participando con nosotros, Sebastián, también a través de las redes sociales. Por ejemplo, Pablo Antonio Contreras dice: Chamagol, por favor, trabaja en Colo-Colo para poder salir de esto. Le escribe a Chamagol. José Manuel Videla dice: un grande Chamagol. Vicky Baeza también te envía saludos, Sebastián González. Marcelo Guanero también te envía muchos saludos, así que hay mucha gente conectada con nosotros también en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, acá por Radio Z y prensafutbol.cl, conversando con Sebastián Chamagol González. Yo creo que para ir redondeando este tema también de la formación y ya meternos de lleno en lo que fue la carrera de Sebastián, su mirada de Colo-Colo también, creo que es súper importante no olvidar lo que ustedes han mencionado, que no todos los futbolistas llegan a primera división, no todos los jugadores que están en las series menores llegan. Entonces es importante también la labor educacional del fútbol, también que haya una política deportiva en el país, porque muchos futbolistas que tienen su sueño en llegar a ser futbolista profesional no lo logran, y tampoco es justo que queden votados a los 17, 18 años, sino que también tengan herramientas comunicacionales, educacionales, para poder seguir desarrollándose profesionalmente y que el fútbol no sea un tope que deja de jugar y quedan en el aire. Entonces me parece que también los clubes no tienen que olvidarse esa labor formativa y educacional que tienen con sus jugadores. Totalmente de acuerdo. Incluso ya en la etapa juvenil, 17, 18 años y 16 años, por ahí los chicos hoy día, en la gran mayoría de los clubes, está teniendo que salirse quizás de su colegio y dar exámenes libres y buscar otras alternativas, porque el horario no es compatible. Entonces, de ahí ya existe un vacío importante, que en una etapa relevante a la hora de buscar tu futuro, porque claro, como tú dices, por ahí están todos con la ilusión, y es cierto, todos los que están en esa competitividad están con la ilusión de ser jugadores profesionales, pero la ilusión llega un momento en que se te va de raíz, y ahí quedas con un vacío en el cual no te has preparado tampoco educacionalmente, no te han guiado, no te han llevado a fomentar esa situación, y después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué viene? Eres totalmente desechable, y ahí es cuando empiezan las complicaciones, pues ahí empieza un poco el descontento personal, y la verdad que no es fácil, es complejo, porque también por ahí ves que algunos de tus compañeros sí lo suben al primer equipo, sí por ahí a lo mejor ya tiene otra oportunidad, y tú tienes que, no sé, ir a un equipo de préstamo a segunda, un equipo a primera B, que es otra realidad, y de ahí, chao, desapareciste, y ahí es lo complejo, y es lo que por lo menos muchos de los clubes no tienen una línea de sucesión con respecto a eso, no existe una planificación o un apoyo pensando en los que al final no están llegando a tu primer equipo. Sí, y una patita también que no hayamos mencionado es la parte psicológica. O sea, si hay alguien que no llega, también es necesario que tenga un respaldo psicológico, por lo que tú dices, Sebastián, porque se puede desmoronar a los 17, 18 años pensando lo que es su futuro, lo que tiene que decidir para adelante, y si no llega al fútbol se puede desmoronar. Entonces es importante también la parte psicológica. Mira, yo te digo, dentro de un organigrama, si lo llevamos al ámbito del fútbol formativo, el fútbol joven, acá no existe ese jefe de desarrollo, que de verdad no tiene nada que ver con un jefe técnico, no tiene nada que ver con la cancha, tiene que ver con todo lo que envuelve al fútbol formativo o al juvenil, al chico, que es el estar pendiente, el tener obviamente, no sé, gestión sobre el psicólogo, sobre el área social, sobre el área médica, etcétera, etcétera, con lo que pueda incorporar el club, que al final son redes de apoyo fundamentales para el crecimiento y para el desarrollo mucho más integral. Entonces, por eso al final están llegando al fútbol profesional, muchos chicos están llegando con cojos, pues, están llegando a lo mejor bien técnicamente, pero mal físicamente, mal psicológicamente, mal emocionalmente. Entonces se olvida que el futbolista al final es persona, igual que todo. Entonces ese jefe de desarrollo no existe. No sé si tú vas a buscar al mercado, a lo mejor tampoco lo encuentras, porque son pocos, insisto. Yo te decía hace un rato, los que tienen a lo mejor visión de gestión a nivel del fútbol, debemos, porque yo me incluyo, porque yo me he venido capacitando también en ese sentido, debemos ser muy pocos. Entonces todo se basa en tener un jefe técnico. Ya, ¿sabes qué?
toda la responsabilidad del jefe técnico, que es alguien que tiene una visión mucho más futbolística, mucho más técnica, táctica, no mucho más sistemática y mucho más integral. Entonces, ahí hay un tema bastante relevante y ahí también tiene que partir de la intención de los dirigentes, pues de los clubes, de los que al final planifican y tienen como estructura dentro de un organigrama lo que quieren también para el club. Y ahí estamos años luz de muchos clubes. No, y ahí también hay un punto que es súper importante. Podéis ser muy bueno para la pelota, pero yo creo que, y le pasa a muchos futbolistas chilenos que salen muy rápido al extranjero, que claro, ir a jugar a El Salvador con Cobresal, con 35 personas, jugar no sé, contra Palestino con 1.500 en estadios prácticamente vacíos, estadios muy familiares donde la presión es tan poca, y pegarte de repente un salto, por muy bueno que sea, y llegar a un estadio de México, de Brasil, de Argentina, de Europa, con 30.000 personas, con las puteadas en la cara, con tu equipo que si la tocaste mal, te van a putear también, la presión hace que el futbolista, boom, porque de la cabeza hay muchos que fracasan. Y hemos visto casos emblemáticos, o sea, para mí, por ejemplo, lo de Ángelo Arao, que era un jugadorazo y que no ha podido despegar en Brasil, y para mí es cabeza, es como lo que pasa realmente con el tenis con Garín. Siento que le falta cabeza para poder despegar. Y ahí es el trabajo que tiene que venir de las bases. Y creo que donde tú hablas de ser integrales y tener un amplio espectro de profesionales trabajando, ¿para qué? Si no necesitamos que jueguen a la pelota nomás, ¿cachai? Total, los vendemos y ya no nos olvidamos del cacho. Y yo creo que ahí es donde se falla un poquito en el proyecto fútbol en nuestro país. Totalmente. Ojalá, de verdad, yo tengo fe, hay por ahí, yo lo sé, porque hay un proyecto súper interesante a nivel de selecciones, a nivel de ANFP, mejor dicho, que es un plan de desarrollo del fútbol formativo, pero ahí está en carpeta durante prácticamente 2 años y todavía no se ejecuta porque pasa que también cambian presidente cada 1 año, 2 años y viene todo a foja cero y de alguna manera se va enredando, pero yo creo que algo que se tiene que ejecutar ya rápidamente. ¿Por qué? Porque llevamos, por lo menos, si lo proyectamos a la selección adulta y lo llevamos a la sub-17, a la sub-20, a las selecciones que ya el próximo año también nuevamente compiten, estamos, yo creo, perdimos prácticamente 10, 15 años de que no se trabajó, de que no se implementó una base de la búsqueda de este desarrollo, del trabajo, insisto, con gente que tenga la capacidad y la intención de trabajar esa parte mucho más futbolística, más de desarrollo, más integral. Y te estoy hablando a nivel federativo, o sea, no te estoy hablando solamente a nivel club, ya pasamos por el nivel club y hicimos una radiografía, claro, que termina siendo una hipótesis dentro de lo que nosotros vemos ahí, no estamos tampoco insertos dentro de un club partido, pero créeme que no estoy muy alejado de mi análisis de lo que pasa, porque también uno escucha, analiza, yo investigo, me ha tocado por ahí hacer también algunos proyectos dentro de los diplomados que he hecho, entonces he estado un poco averiguando y a nivel selección también sucede eso. Entonces, imagínate que, claro, jefe técnico no hay hace prácticamente 2 años a nivel de selecciones, y así, bueno, podríamos seguir de largo, pero es bueno cuando de repente se generan este tipo de conversaciones, este tipo no es crítica, aquí no es matar por matar, acá es tratar de generar un análisis dentro de lo que yo considero, nosotros consideramos, creo que hemos coincidido en muchas cosas de lo que realmente hace falta y de la manera de poder de alguna forma crecer. Si aquí esto es tratar de generar críticas constructivas, porque esto no se habla. O sea, a mí es lo que muchas veces me inquieta, porque el medio en general no habla de fútbol mucho más duro en ese aspecto. O sea, no hablamos de un desarrollo, nos quedamos nada más que pierde un equipo, no clasifica a nivel internacional y no existe, no hay nada, no tenemos la capacidad, el fútbol chileno no existe. O sea, siempre nos vamos a esa conclusión mucho más rápida, ¿no? Y yo creo que si se generan este tipo de conversaciones, contenido,
ojalá realmente los que toman las decisiones tuvieran la posibilidad de tener un cambio de chip, sería súper importante. En algo vamos a ir ayudando a lo mejor con estas conversaciones como con Sebastián González, que le quiero contar que llegó Fútbol de Culto, la tienda de Prensa Fútbol, lo que todos los futboleros están buscando. Ahí si quiere buscar un libro, artículos para futbolistas profesionales, futbolistas amateur, lo que usted quiera, lo encuentra ahí en Fútbol de Culto, la tienda de Prensa Fútbol, @futboldeculto o futboldeculto.com. Todo lo que usted quiera relacionado al fútbol, libros si quiere parrillar, artículos para los mejores futbolistas, para los futbolistas amateur, para entretener a los niños, hay muchos juegos también, así que vaya a Fútbol de Culto, futboldeculto.com. Y hasta ahora Carlos Pieratini, a mí nos da hambre, ¿no es cierto, Carlos? Y empezamos a cargar las pilas porque siempre vamos a buscar ahí las lasañas, ¿no es cierto? Las lasañas que nos están esperando. No, y cada vez que vemos fútbol, además, vemos siempre que hay un cartel de PF. O sea, yo creo que es uno de los sponsors principales del fútbol chileno en un estadio. Que se digne de decir que es del fútbol, no puede faltar el señor PF, y el señor PF también está en Prensa Fútbol, con sus lasañas, con sus pizzas, con sus jamones, con sus chorizos, con todo. PF Alimentos, auspiciador de Prensa Fútbol y del fútbol nacional. Tremendo, así que ahí vamos cargando las pilas también. Oye, Sebastián, estamos hablando de la formación del fútbol joven, y a ti te tocó irrumpir el 98 en Colo-Colo, donde debutas, y te toca aparecer en un camarín que era bien complicado, era un camarín con mucho cabrón en ese minuto, por así decirlo. Estaba Ivo Basay, Marcelo Ramírez, Arbiza, lo hemos conversado acá con Claudio Maldonado anteriormente también, que fue parte de Prensa Fútbol en Radio Z, lo mandamos a perfeccionarse a Brasil un ratito, pero era muy difícil para los jugadores jóvenes entrar en ese camarín, y tú te metiste y lograste imponerte ahí con personalidad. ¿Cómo fue esa llegada a Colo-Colo y el ascenso al primer equipo, pensando, uniéndolo con lo que hemos estado conversando anteriormente? Sí, eran planteles potentes con respecto a las figuras que habían en esos años, sobre todo que venía el club de momentos exitosos en lo deportivo. A mí me tocó subir, como dices tú, el año 98, en un momento en que el club estaba peleando prácticamente el tricampeonato, y un plantel sumamente conformado, en este caso liderado por Gustavo Benítez, pero claro, justo coincide en que ya venía con un desgaste de 2 años prácticamente ese plantel, y empezaron a lesionarse los jugadores más grandes, y tuvo que recurrir a jugadores jóvenes, y ese año subimos varios, subió bueno, Cristian Díaz, Rodrigo Sangüesa, Nico Córdoba, Pablo Contreras, estaba David Enrique, que ya estaba del año anterior, Pancho Arrué, ¿quién más estaba? Alonso Zúñiga, Escalona, o sea, hubo un grupo de proyección importante, que de hecho nosotros lo trabajábamos con Rogelio Delgado y con Gualberto Jara, que eran parte también del cuerpo técnico de Gustavo Benítez. Y no era fácil, pues no era fácil insertarse, porque era muy complejo y muy difícil jugar, pues sumar minutos. Y afortunadamente tuvimos toda la oportunidad casi de jugar, pues de debutar ese año, con lo cual al final terminó siendo campeón en un torneo bastante difícil también, hasta el último minuto, ¿cierto? Con ese gol del Murci Roja frente a Iquique. Pero la verdad es que también nos toca entre comillas, un cambio generacional con respecto a la actitud de muchos de nosotros siendo jóvenes, quizá de esa transición de no entrar al camarín y asustarse, y de repente bajar el moño y acatar todo lo que por ahí te decían en el buen sentido, ¿no? O sea, tratar yo creo que también va un tema personal, pero había que tener una actitud distinta para abrirse camino, si no te comían, o si no también tú entrabas al terreno de juego y los rivales eran equipos también potentes, o sea, a la primera pelota disputada te pegaban y terminaba ahí en el piso de una patada, y así te generaba madurez, pues, y te dabas cuenta de la realidad y de dónde estabas. Yo creo que también ese grupo fue súper importante, y los jugadores jóvenes que subieron al plantel, y que después terminó con el tema de la quiebra, ¿eh? Después pasaron los años y muchos nos mantuvimos,
porque a mí me pasó eso, que yo me quedé en el club después de debuté en el 98 y jugué el 99, jugué el 2000, 2001 y me tocó vivir la quiebra y momentos complejos. Estos fueron años muy difíciles. Entonces me tocó vivir con lo más malo quizás del club en todos los ámbitos. Y después disfrutar a lo mejor de lo importante y lo bonito que fue ese año de la quiebra, sobre todo porque creo que la gran mayoría entendía dónde estaba. Y a mí me pasó que yo nunca me salí del contexto, o sea, nunca me salí de lo que representaba vestir la camiseta Colo-Colo, y desde ahí el tratar con nuestras condiciones, con lo que podíamos, obviamente tratar de aprovechar la oportunidad que se nos estaba dando. Pues, así que para mí fue tremenda escuela, fue tremenda experiencia, y sobre todo de poder consolidar el haberme formado de los 12 años, haber pasado por todas las divisiones y haber sido un privilegiado de haber jugado en el club y por hartos años. Yo creo que son pocos los que lo pueden contar. Imagínate estar de los 12 años, debutar a los 18 con Colo-Colo y jugar hasta los 22, 23, que después me fui a México. Esa fue una inyección de carácter, la del año 2002, porque después de venir de debutar en un equipo muy ganador, tricampeón, pasar por una etapa muy negra, que fueron el bicampeonato de la U, Wander, Católica, claro, la quiebra, y sientes que fue una inyección de carácter un poco para tu carrera, ser protagonista, ser uno de los puntales del equipo con 22 años, ser campeón de esa clausura donde no eran por ningún lugar favorito, Católica era candidato firme al bicampeonato, y transformarte en un ícono de Colo-Colo a los 22 años para después salir. ¿Crees que fue una inyección de carácter que te sirvió posteriormente para tu carrera? Por sin todo duda. El contexto que vivía. Sí, no, sin duda, porque además tienes que asumir un liderazgo y una responsabilidad en una corta edad en un club. Todos sabemos lo que repercute, pues. Y en un momento complejo, porque además lo que nos toca vivir, ese momento de la quiebra al inicio, una incertidumbre tremenda, el llegar a la pretemporada y empezar a entrar al camarín y mirarte, y somos 5 los que estaban en el camarín. Y al otro día se empiezan a incorporar de a poco jugadores que prácticamente venían a prueba, y que Jaime Pizarro en ese momento habla con los que nos habíamos quedado, si de verdad nos quedamos como 5. O sea, el plantel de Colo-Colo del 2002 éramos 6 con suerte, más por ahí el utilero y el cuerpo técnico que se estaba conformando, que estaba el Pillo Vera, que estaba Jaime, que estaba Palena, y estaba Daniel Morón, que era el probador de arquero. Y chao, pues, y de ahí tenía que todos los días nosotros entrenábamos con un compañero nuevo que se incorporaba y prácticamente estaba y que se vestía además en un camarín aparte, porque todavía no era parte del plantel, no tenía de alguna manera contrato. Entonces estaba hablando de un equipo en el cual a mí me tocó, insisto, convivir, crecer con una historia totalmente distinta, con una interna sumamente diferente, ganadora, que no te faltaba absolutamente nada, y pasar al mismo club, de un semestre al otro, pasar a un club en el cual no sabías si te iban a pagar o no, si tenías que bañarte con agua fría, como yo había vivido eso en el barrio cuando jugaba por el Manuel Mono y mi equipo de la Juan Antonio Ríos, y tenías que bañarte con agua helada nomás, hacerlo, y así miles de cosas que obviamente una de dos, lo tomas positivamente y te hace crecer, como tú me preguntabas, Carlos, que fue lo que me pasó, lo asumes, o nada, pues te vas y desapareces y de verdad no puedes con esa carga, que tiene una carga emocional y que tiene una carga bien compleja. Y bueno, tuvimos que asumirla y nada, pues se vino la Colotón y hay que hacerlo, y hay que ir a bailar a un programa y hay que hacerlo, y hay que pedir a la gente, al hincha que nos apoye, y hay que hacerlo, pero fue lindo, y la gente respondió de una manera extraordinaria. O sea, yo me acuerdo el primer amistoso, el Monumental se llenó y depositaba plata afuera para que nos pagaran el sueldo. O sea, una locura. No, la verdad que
Los tarros llenos con plata afuera, la gente, ¿te acuerdas? Entraba y dejaba los billetes en la entrada y eso, la gente pasando, después de comprar la entrada, dejaba los billetes en los tarritos para que le pagaran al plantel. Y todos los partidos, desde el primero con Coquimbo, el Monumental lleno. Y afuera también, ni hablar. No, nunca fuimos visita. Pero tú ahí mencionaste algo súper importante, Sebastián, que a lo mejor lo podemos llevar a la realidad actual de Colo-Colo, que tú dices, entendíamos todo lo que significa jugar por Colo-Colo, lo que representa jugar por Colo-Colo, y pasa que uno ve a Colo-Colo actualmente y ve que muchos futbolistas quizás no han dimensionado lo que significa jugar por Colo-Colo, no le toman el peso, quizás la historia no lo ha traspasado tanto como les traspasó a ustedes en la época de la quiebra, porque uno ve jugadores que de repente con mucha desidia, o muchos futbolistas que pasa y no quiere hacer historia en Colo-Colo. En cambio, ustedes querían marcar huella, dejar una historia en Colo-Colo, cambiar ese mal momento, y lo hicieron. En cambio, ahora uno ve como totalmente distinto, como que esa identificación con Colo-Colo está muy lejana y desidia, y cuesta verlos ahí como identificados y que realmente entiendan lo que significa Colo-Colo, tanto para su hincha como para el país. Sí, yo creo que en ese momento también de la quiebra hay un tema que puede ser diferenciador, que por lo menos yo lo vi así y me di cuenta que era así, que había un objetivo colectivo. Hoy día quizá hay más un objetivo individual, y no pensando quizá en lo colectivo, que es sinónimo de lo que pueda pasar de la institución, ¿no? del club. Entonces hoy día, claro, en el último tiempo incluso ha pasado así, o sea, en muchos momentos era más importante y que es válido, si no lo estoy poniendo en una crítica, al contrario, pero era el récord de Esteban, entonces estás hablando de un tema individual. No sé, el tema de ahora que pasó con esto de la pandemia y las malas decisiones que se fueron tomando con respecto a ir a la ley de empleo, de desempleo, también tiene que ver con contratos y con situaciones individuales. O sea, fueron muchas cosas más enfocadas en lo individual que en lo netamente importante al final, que es ir alineado de algo colectivo, porque al final, si te marcan objetivos claros, yo creo que y lineamientos claros, de repente fluye, porque fue lo que nos pasó en esa quiebra. O sea, por eso yo te decía, del primer momento, cuando estábamos los 5 o 6 en el camarín, no sé, Jaime planteó objetivos colectivos de una. Entonces se fueron incorporando individualidades a ese objetivo colectivo. Entonces sabíamos que de la única manera era ganar para que nos pagaran. No sé, por darte un ejemplo. Y así sucesivamente muchas cosas. Yo creo que hoy también los tiempos han cambiado y uno no puede ser tan crítico y comparar tanto lo que se vivía antes, porque ahora es diferente. Incluso ya, los sueldos son distintos, los desafíos personales cada uno los tendrá de manera distinta. Yo no sé, no estoy en la mentalidad de cada uno de los que están hoy en día, pero al final te das cuenta que algo está pasando, algo está sucediendo. Yo no recuerdo, ayer lo comentaba en el programa de YouTube donde estoy, que yo no recuerdo un semestre con tantos lesionados en Colo-Colo, por darte un ejemplo. Sí. Eso no es por casualidad, eso no es casualidad. Y tampoco una campaña como la que está viviendo el equipo. O sea, yo no recuerdo a Colo-Colo peleando el descenso, por lo menos desde que no sé, de que nací no recuerdo. Sebastián, bajo esa lógica, sacando un poco el corazón, porque aquí todos sabemos que el corazón manda y que un hincha nunca va a querer ver a su equipo descender, pero mirándolo desde otra perspectiva, ¿sientes que es un momento para refundar Colo-Colo así como fue el 2002, con la llegada de Blanco y Negro? Aquí es un momento para que se cambien los dirigentes, que llegue gente nueva, replantear el trabajo de divisiones inferiores, y quizás sería un golpe moral o un golpe de que Colo-Colo se hunda definitivamente para resurgir, como el caso Independiente, de River, de Palmeiras, de equipos a nivel sudamericano que después de vivir una crisis tan grande, cercana a lo que vivió Colo-Colo, se transformaron en campeones de América, campeones sudamericanas, o haciendo campañas sumamente relevantes. Sí, a ver, yo no creo que
que por ahí he escuchado que no, que mejor que descienda para que la situación cambie de forma extrema. Yo no lo veo así. Por eso te digo, es muy difícil comparar. Claro, lo de River fue maravilloso porque descendió y después al otro año te termina ganando a Libertadores. O sea, una locura de cómo de alguna manera volvieron a gestionar el club y de cómo volvieron a sentar las raíces, pero yo no sé si eso se repita, o por lo menos como es nuestra idiosincrasia. Y mira lo que pasó con Cobreloa. ¿Cuántos años lleva Cobreloa sumido en una crisis? No creo que pase por eso. Al contrario, yo creo que incluso hoy sí, hoy es... ¿qué es lo más malo que le puede pasar al club? Descender en lo deportivo, que creo que no va a pasar y no creo que sea lo ideal para volver a sentar raíces y generar un proyecto a lo mejor distinto. Yo creo que sí, hoy puede ser el momento de a lo mejor gestionar el club a dos velocidades, de manera distinta. Lamentablemente, hoy día lo futbolístico, al no ganar, al pasar partidos y partidos que no ganas, que sigues metiéndote en el descenso, que sigues todas las semanas enterándote de conflictos internos que pasan y que nos enteramos y que suceden, son zancadillas constantes a no poder plantearte situaciones. Entonces hoy día yo la verdad, cambiar el recurso humano puede ser, yo creo que desde ahí, pero el tema es el cómo lo haces. Y de qué forma lo vas a hacer, porque a lo mejor hoy día está todo enfocado netamente en lo que va a pasar en la cancha, pero después con respecto a todo lo que genera el club, que debería ser lo que es el fútbol formativo, se habló en un momento de la renovación del estadio, de muchas situaciones, no lo vas a poder trabajar, no lo vas a poder ser. Yo creo que sí es importante replantearse a lo mejor a nivel institucional el recurso humano que existe y las capacidades que hay dentro de la empresa, porque al final tienes que verlo como una empresa hoy en día. O sea, es así. Yo creo que en una empresa, si cualquiera, no en el ámbito a lo mejor del fútbol, tú ves como dueño de tu empresa que no estás teniendo números importantes, números azules, y que no sé, pues, y que a lo mejor tu gerente de finanzas no está haciendo bien la pega, o a lo mejor el de recursos humanos tampoco lo está haciendo bien, algún giro le vas a dar, pues. Alguna estructura, algún organigrama distinto vas a generar, porque o sea, al final estás perdiendo tu patrimonio. Entonces yo creo que también hay que verlo por ese lado en el ámbito del fútbol y que lamentablemente no se ve. ¿Gustavo Quintero le alcanzará para revertir este mal momento de Colo-Colo, Sebastián? Pensando que Gustavo Quintero llegó y él mismo dijo que se encontró con una realidad totalmente distinta a lo que él pensaba de los jugadores. Ahora tuvo que intervenir en el conflicto de Matías Saldivia. ¿Tendrá las armas como para ayudar a revertir este mal momento de Colo-Colo, o tiene que ser aquí un tema que funcionen todos, dirigentes, jugadores, y apoyar a ese cuerpo técnico nuevo que llegó a Colo-Colo? Sin duda. Mira, para que una institución funcione de verdad, todos tienen que remar para el mismo lado, y al parecer eso no está sucediendo. Entonces, si es cosa de mirar para el lado, no copiarlo, porque tú lo mencionabas, Carlos, esto de buscar ejemplos y copiarlo, las copias son malas en todos los ámbitos, porque tú tienes que adaptarte a tu historia, a tu idiosincrasia, a tus objetivos. Pero lo que hace Católica, tú te das cuenta que todos están remando para el mismo lado. O sea, no hay zancadillas constantes con respecto a objetivos personales. O sea, viven para la institución y no de la institución. Y eso creo que es fundamental dentro de un club. Ahora, con lo de Gustavo Quintero, la verdad, desconozco si va a solucionar el problema en un corto plazo, porque llevan varios partidos y cada partido se encuentra con un conflicto, pues, con una situación. Ahora a mí lo que sí me extraña un poco es que diga, me encontré con esta realidad, yo no era lo que me esperaba. O sea, yo me imagino que para contratar a un técnico, o un técnico cuando llega a un club, tiene que hacer un análisis de lo que se va a encontrar, del contexto. O sea, si a mí me quiere un club y no sé, y
no voy a ir solamente porque, claro, por su historia, es Colo-Colo, tengo que ir pensando en su presente también, porque si no, le puede pasar lo que le está pasando, que se encuentra con la realidad y ahora dice, ¿qué hago? Entonces, es complejo. A mí esas declaraciones me asustan un poco con respecto al que está hoy en día trabajando en un panorama que jamás se lo imaginó. O sea, es raro que no se lo haya imaginado si estaba ahí. Era cosa de... Por eso me extraña que no haya pasado con un técnico que tiene por lo menos un currículum, una experiencia en dirigir, pues dirigió selecciones, dirigió acá a Católica, dirigió en México Tijuana, equipos que de alguna manera tienen su historia también. Sebastián, con lo identificado que no estás con Colo-Colo, con lo que te has preparado, porque estudiaste periodismo, porque has hecho el curso de entrenador, porque has hecho diplomado, si te sonara el teléfono y te digan, Sebastián, te necesitamos en Colo-Colo, en la realidad actual, con los dirigentes actuales, ¿renunciáis a todo lo que está ahí y vais a trabajar a Colo-Colo o crees que no es el momento? No, es difícil. Hoy día es complejo porque al final no sé cuántas decisiones tú puedes llegar a tomar y que sean tomadas en ese caso en cuenta desde la gestión, pues, desde lo que realmente hay que hacer funcionar a un club, ¿cierto? Y sobre todo que es complejo porque si te llevan quizá a esa parte mucho más gerencial deportiva, también tú tienes que aunar, y lo que yo hablaba hace un rato, de que todos roben para el mismo lado, no solamente la parte deportiva, la parte de marketing, la parte comunicacional, la parte del fútbol formativo, la parte más gerencial administrativa, la parte de finanzas, la parte de la sociedad anónima, los dirigentes, la parte del club social, o sea, todas esas patitas tú tienes que unificar para obviamente poder de alguna manera generar un proyecto a lo mejor mucho más acorde a la realidad actual. Es complejo, es difícil. Yo creo que se pueden solucionar, pero mientras no tengan la misma visión, no tengan los mismos objetivos para la institución, quienes al final toman las decisiones, quienes contratan de alguna manera el material humano, el recurso humano, es complejo trabajar en una situación así. Yo la verdad que si tú me preguntas por mis objetivos profesionales, personales, a mí me encantaría empezar ya a trabajar en lo que es gestión deportiva, a lo mejor en otro club, hacer una carrera de alguna manera, darme cuenta un poco de la realidad, de lo que pasa, hacer un recorrido, quizás como a lo mejor en un futuro llegar a un cargo así en el club, pero hoy día es complejo, más cuando, claro, me he preparado dentro de lo que es la teoría, pero otra cosa es cuando tienes que llevarlo a la práctica, y por eso a lo mejor se siguen cometiendo muchos errores a nivel de esos cargos en el fútbol, porque en Chile por lo menos aún no está profesionalizado, aún los dirigentes, quienes contratan, no lo entienden, lo ponen figuras de alguna manera más relevantes del momento, y es verdad, porque yo no estoy descubriendo nada. Si tú te vas a un análisis de los gerentes deportivos que existen en los clubes chilenos, la gran mayoría se retira y es el ídolo del club y lo ubican en un puesto así. No sé, yo tengo otra visión del cargo o de alguna manera ir haciendo un recorrido, ir haciendo un trabajo, algo mucho más profundo, hacer un camino como un técnico. Es como un director técnico, o sea, saliste del INAF y llegar a dirigir Colo-Colo, no sé si vas a estar capacitado para hacerlo. No sé si me explico. Sí. Tiene que ser una carrera ascendente y también con méritos para llegar a esos tipos. Es como mantener un interino. Es difícil. Sí, totalmente. Oye, Sebastián, se nos pasaron volando los minutos, pasó volando esta hora de conversa, quedaron muchos temas fuera de tu historia en México, la medalla de bronce en Sydney 2000, muchos temas, pero fue muy entretenido conversar con Sebastián Chamagol González, que estuvo con nosotros. Lo pueden seguir viendo en el CDF, en Todo es Cancha de YouTube también. Así que, Sebastián, un tremendo agrado conversar contigo y te mandamos un abrazo y te deseamos toda la suerte para lo que viene de aquí en más. No, un gran abrazo, un placer y bueno, ahí estamos a disposición, así que un saludo a todos.
Gracias, Gracias, Sebastián. Ahí Sebastián. está Sebastián Chamagol González conversando acá en Prensa Fútbol en Radio Z. Y antes de cerrar el capítulo el día de hoy, les contamos que arranca a las 13:30 horas la fecha 17 del Campeonato Nacional. Y les recomiendo desde ya que le juegue a Cobresal con Wanderers, que juegan a las 13:30. Y Polla Experto lo trae ahí como uno de los partidos que está en su cartelera. Cobresal paga 1.58, el empate 2.95 y Wanderers 3.05. Yo si quiero ganar luquitas voy a poner 10 luquitas a la visita a Wanderers y me puedo ganar 30 luquitas y este fin de semana me forro gracias a Experto y juegue ahí desde 500 pesos sin salir de su casa en experto.cl, porque como siempre con Experto, juegue. Carlos, se nos pasó volando la hora, nos vemos la próxima semana. Bueno el programa. Sí, bueno el programa, así que entretenido, vamos a seguir comentándolo ahí afuera de pantalla, así que sigan Radio Z con .Z. Nos vemos la próxima semana con más Prensa Fútbol. Chao, chao. Abrazos.